Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 7. Espero que de alguna manera, si estás con nosotros por primera vez o te has perdido un poquito, porque entiendo que estás en otras congregaciones o por alguna forma has perdido el hilo de lo que tratamos de estar enseñando a través de la Escritura, te hago recapitulo rápidamente. La carta a los Romanos, su versículo clave que despertó la inquietud de Lutero fue: mas el justo por la fe vivirá. Ese es un eje central para poder entender la carta a los Romanos. Gracias, mi estimado. El justo por la fe vivirá. Y la Biblia nos aclara esta idea muy clara, valga la redundancia, en donde entender el Evangelio tiene un propósito fundamental. Número uno, para poder entender el Evangelio hay que entender el principio que dice la Escritura en cuanto a la humanidad. Toda la humanidad estamos en el mismo grupo. Pablo dijo: no hay diferencia entre judío y griego, entre hombre y mujer, entre el intelectual, el moralista y el pagano que no conoce o no quiere conocer a Dios. Todos estamos igual. Y la Biblia y Romanos se encarga de situarnos en una realidad en donde dice la Escritura, en un concepto que a veces es muy religioso y chocante para mucha gente. Sin embargo, la Biblia dice que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, y que no importa cuán moral o religioso seas, todos estamos bajo la misma situación delante de Dios. Y esa es una verdad fundamental para poder entender el Evangelio. Entonces, hemos visto, pues, que el hombre es pecador, que no puede salvarse a sí mismo, y hay un ritmo en la Biblia, y sobre todo en la carta a los Romanos, de una palabra que se llama ley. Y esto ha discutido mucho si los cristianos debemos o no cumplir la ley. Y hay un entrecruce a veces de señales, así lo digo yo, en cuanto a la ley. ¿Estamos nosotros obligados a seguir cumpliendo la ley o no? Como cristianos. ¿Sí? ¿Qué parte de la ley? ¿Qué parte no de la ley? ¿Qué sí me corresponde a nosotros? Podemos entender que la ley se divide, al menos la ley judía, en tres grandes secciones. La ley moral, donde sabemos que en Éxodo capítulo 20 vienen los 10 mandamientos que conocemos o deberíamos de conocer. Una ley ceremonial muy clara para el pueblo de Israel, todo un sistema de sacrificios que se le ordenó al pueblo de Israel que realizara a lo largo de los años, primero en una tienda de campaña y luego en un templo, y aún en tiempos de Jesús se estaban realizando los sacrificios de animales como una forma representativa de aquel que había de venir para interrumpir o más bien terminar con los sacrificios, que es Jesucristo, y leyes civiles que normaban la vida del pueblo de Israel. No olviden, Israel era una teocracia y se gobernaba, y sus leyes civiles estaban reguladas por la ley, por los 613 mandamientos, de lo cual consta la ley judía. Sin embargo, Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos, ¿verdad? En amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tus fuerzas. Y el segundo dijo es similar: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ahí se resume la ley y los profetas. Sin embargo, hoy vamos a ver que somos libres de la ley en un sentido. Y quiero que puedas acuñar esta idea porque a lo mejor nos confundimos. ¿En qué sentido somos libres de la ley? ¿En qué sentido el apóstol Pablo en capítulo 7 nos enseña que ahora ya no somos esclavos, sino libres? La semana pasada, si estuviste con nosotros, la predicación se llamó libre o esclavo. Porque Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Pablo dijo que no, Dios no nos ha llamado a esclavitud, sino a libertad. Pero también hay una paradoja o una aparente contradicción, porque la Biblia dice que siempre vas a servir a alguien. Y la palabra servir se matiza en el Nuevo Testamento porque se le pone siervo, pero literalmente quiere decir en el texto original esclavo. O eres esclavo del diablo, de ti mismo, del mundo, o eres esclavo de Dios. Cambiamos de esclavitud, pero la esclavitud que Dios ofrece es muy diferente a la esclavitud que ofrece el mundo, el yo de las personas o el diablo. Es muy diferente esta esclavitud. Ahora, Pablo va a hacer una comparación con el matrimonio para poder entender en qué sentido somos libres de la ley. ¿Cuántos están casados aquí?
Levanten su mano bien en alto, no tengan miedo. Vamos. Ok. Los que estamos casados, de acuerdo a la norma bíblica, y voy a ser muy claro, porque Pablo va a hacer una comparación con el matrimonio. Según la Biblia, ¿cuándo es la única opción en un cierto sentido? Porque hay otra opción, hay una excepción para poder terminar el matrimonio. ¿Cuál es la principal? No, la muerte es la principal. ¿Quién dijo la muerte? Muy bien, estrellita y nota. Ok, lo primero que dice la Biblia que rompe con el matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice que la ley del matrimonio, según la Biblia, en la primera cláusula que hace que el matrimonio termine, es la muerte. Pero no es el tema, hay otra cláusula de excepción según la Biblia. El adulterio no arrepentido, no el simple adulterio, pero no es tema de predicación. El adulterio no arrepentido y otras cosas que yo creo, y que ya lo hablé creo que en el Evangelio de Marcos, que no es el tema, ¿cuándo puede interrumpirse el matrimonio bíblicamente? Ahora, cada matrimonio es especial y cada cláusula tendríamos que entenderlo en un contexto muy particular. Pero lo primero es que el adulterio no arrepentido puede ser un causal para que el matrimonio se disuelva. Según la Biblia, aunque también creo que la violencia y el peligro de una persona y la incredulidad de otra gente o del cónyuge puede ser causal, pero cada tema, no me voy a meter en esta arenga, no me escarmen por ahí. Lo que Pablo quiere decir es que una vez que el cónyuge muere, alguno de los dos, el otro, ¿cómo queda? Libre. Pregunta, ¿habrá matrimonios que tú hayas conocido que parece que cuando uno de los cónyuges muere, el otro parece que está más feliz? Piénsalo. La ves y dices, híjole, hasta rejuveneció. Hasta se le ve más feliz. ¿Hay matrimonios difíciles? ¿Complicados? ¿Que te gustaría orar? ¿O te lo llevas o te lo mando? ¿De qué es tan difícil el matrimonio que parece que cuando la persona muere, la otra persona, ¿cómo se siente? Por fin se murió. ¿Porque la trataba bien? Muy mal. Muy mal. Y dices, qué bueno. Por eso ciertas separaciones a veces son, desde cierta perspectiva bíblica, más necesarias. Pero no es el tema ahorita, no me vean así, va a decir. Ok, como ya se me está yendo el tiempo, vamos a orar. No se crean, estaban felices, ¿verdad? No, ok, libres de la ley. Entonces, Pablo va a comparar que somos libres de la ley y va a comparar el matrimonio para poder ejemplificar que una vez que el cónyuge muere, el otro queda libre. Vamos a la Biblia, ok, capítulo 7, son muchos versículos y voy a tratar de ir poco a poco, del 1 al 6 primeramente, y el primer punto son los límites de la ley. Repito, el primer punto, con quien me siguen las hojas, son los límites de la ley. Sabes que las leyes tienen límites, ¿estás de acuerdo? Todas las leyes tienen un límite. Entonces, dice la escritora, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Fíjense lo que está diciendo Pablo. Va a tratar de hacer por qué Dios nos declara libres de la ley, o al creyente lo declara libre de la ley, y en qué sentido lo está hablando el apóstol Pablo. Pues la mujer casada, aquí está la comparación, y habla en este caso de la mujer. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. 4. Por tanto, hermanos míos, aquí está cómo compara y lo que quiere tratar Pablo de enseñarle a los romanos del primer siglo y a nosotros 21 siglos después. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley. ¿A qué se nos hizo morir? ¿A la ley de tránsito? ¿A cuál ley? Bueno, Pablo a veces cuando dice ley se refiere a los 10 mandamientos,
Pero a veces se refiere a todos los mandamientos, a los 613 mandamientos de los cuales constaba la ley judía. ¿Qué se nos hizo morir, dijo el apóstol Pablo? Se nos hizo morir a la ley. Entonces, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero, que es un conectivo de contraste, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ah, caray, como que barajéame a la más despacio, ¿no, Pablo? Libres de la ley, ¿en qué sentido? Fíjense la idea que Pablo quiere comunicar a sus oyentes y ojalá y quede claro para nosotros. Uno está casado, ¿verdad? Yo tengo un matrimonio. Si yo me llego a morir, ¿qué obligación va a tener Valeria conmigo? ¿Me prepara los desayunos todos los días? ¿Otra vez no vino a comer, va a decir? ¿A desayunar? No, ¿verdad? ¿Sería lógica que ella siguiera sirviéndome a mí? Terminaría en el manicomio seguramente. Pero a un muerto ya no sé qué se le puede hacer. Pregunta, ¿ella se puede volver a casar? Sí. ¿Están convencidos? Sí. Díganlo fuerte. Sí. Ya ves, tienes permiso. Si yo me muero. ¿Eso dice la Biblia o no? ¿Y sería malo si ella un día entrara con un hombre cristiano, por cierto? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Sería un problema que entrara con otro hombre aquí, cristiano? No tan guapo como yo. ¿Sería problema? No. No es problema. Pero ahora Pablo va a comparar esto con la ley. ¿Quién era el marido hostigoso que hacía sufrir a la esposa? ¿Seguros que la ley? Ahorita vamos a ver. Esto está como para telenovela, ¿verdad? Del Canal de las Estrellas. ¿Quién es el malo en la película, en la novela? ¿Él o ella? Y luego en las películas nos resulta a veces que no era él el malo, era ella. Era la viuda. Y en otros era él. Pero Pablo decir, en este matrimonio llamado ley y el hombre había un problema. Andaban siempre de la greña. Pero alguien muere ahí. Y entonces el otro se puede casar con un mejor marido. ¿Y sabes quién es ese marido? Jesucristo. Muchos cuando han tenido un mal matrimonio, ¿qué dicen? No, ya. Digo aquel, si ya habías ganado, ¿para qué te regresabas? ¿Ya no te dan ganas de volverte a casar? Pero resulta que este marido no es como el otro. Este marido es amoroso, amable, compasivo, paciente. Siempre dice, ¿qué ocupas, mi amor? ¿En qué te puedo servir? ¡Wow! Pablo dice lo siguiente. Una comparación del matrimonio del versículo 1 al 3, los que toman nota, la ley del matrimonio y su vigencia. Ya nos quedó claro, ¿verdad que sí? ¿Cuándo se acaba el matrimonio? Desde esa perspectiva, cuando uno muere. Ok. Entonces, la libertad a través de Cristo, de la ley, ya lo vimos del versículo 7 al 6. Y aquí hay una comparación en la que Pablo dice que si una mujer todavía está casada y el marido no muere y se casa con otro, se le llama, o viceversa. No es que Pablo sea misógino que agarre a la mujer. Lo mismo, si un hombre está casado y se va con otra mujer, se le llama adúltero. El problema de Pablo es que dice, querramos mezclar la fe
con las obras de la ley. Cuando mezclamos esto se llama, de alguna manera, adulterio espiritual. Queremos mezclar dos cosas. ¿Crees que haya gente que cree esto? Que mezcle las obras con obedecer la ley para estar bien delante de Dios. ¿En qué sentido entonces la Escritura nos va a enseñar libres a través de Cristo? Fíjate cómo el mismo apóstol Pablo acuña esta idea de lo siguiente. Una vez que el cónyuge muere y una vez que morimos a la ley, pasa lo siguiente, Gálatas 2, 19 y 20. Lo voy a leer en una versión dinámica porque creo que te puede ayudar, como me ayudó a mí a entenderlo de diferente manera. Dice, porque cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Dice, cuando yo traté de obedecer los 10 mandamientos, esa misma ley me condenó a mí. Así que morí a la ley. Es decir, aquí está la parte importante que creo que Pablo aclara. Dejé de intentar de cumplir con todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, ¿confiando en la ley y en sus méritos en mi desempeño? No, yo vivo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El propósito de esta muestra es que podamos pertenecer a otro esposo, al que resucitó de la muerte. Al morir una vez el que tuvo el control, el creyente es ahora liberado de la ley o liberado de la ley para servir de una nueva manera. Anteriormente estábamos en esclavitud de los reglamentos escritos. La ley era nuestro antiguo amo, pero ahora somos libres para servir a nuestro nuevo amo, es decir, a Jesús, de una nueva manera, en el Espíritu. Pregunta, ¿todos hemos quebrantado la ley de Dios, sí o no? Y la vamos a resumir en los mandamientos morales, que son 10. Y yo les he dicho con todo mi amor, no quiero ser sangrón, pero sí lo soy. Todo cristiano debería de saberse al menos los 10. Y siempre les digo, a ver, díganme el primero. Y todos me dicen, amarás al Señor. Dije, tache y espantosa X. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y sabes que ese es el primer mandamiento que todos quebrantamos, hasta los cristianos? Cuando alguien me dice, no, es que Dios no es así, cuando hay algo en la Biblia. No, Dios no es así. Bueno, sin saberlo estamos haciendo una imagen de Dios como nosotros queremos que Dios. Y a veces decimos, para mí Dios es así. Bueno, para ti. Pero el Dios de la Biblia es como Él dice ser. Y ese es el primero que la mayoría de la gente quebrantamos. Y hacemos una imagen de Dios, a veces una caricatura horrible de quién es Dios, que hasta le llamamos Diosito. Como si fuera el osito Bimbo. ¿Diosito? Por eso uno de sus mandamientos dijo, no tomes en vano mi nombre, porque es blasfemia. ¿Quién ha mentido aquí? No levanten la mano. ¿Robado? ¿Adulterado? ¿Están sudando? ¿Codiciado? Ah, de la buena, pastor. Confróntate con los 10 mandamientos y verás que no hay justo ni aún uno. Que todos quedamos, dijo Pablo, convictos de pecado. Ahora, número 2, la naturaleza de la ley. Entonces ya se nos murió el marido. Cásate con Cristo para que vivas una verdadera vida. 7 al 15. Punto número 1. Repito. Los límites de la ley. La ley tiene vigencia hasta que alguien muere. Como tú, cuando sacaste el crédito en Liverpool. Si te mueres, ya no vas a pagarlo. ¿O no? ¿A quién le cobran? A menos que hayas puesto a la esposa como aval. Número 2. La naturaleza de la ley. Del 7 al 15, rápidamente. A ver si no los duermo. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? No, dijo que, porque parecía que la ley era la mala, ¿o no? ¿Pero es pecado la ley?
No, dijo, en ninguna manera. Quítense esta idea, de ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él, me mató. Así que la ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pregunta el apóstol Pablo, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? La respuesta es, de ninguna manera o de ninguno, al contrario, aquí está el responsable del mal matrimonio. El pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ya lo había leído, ¿verdad? Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extrema pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a esclavitud del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. La naturaleza de la ley. La ley nos revela el pecado. Conocer la ley despierta nuestro deseo de pecar. La ley nos muestra cuán pecadores somos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La ley o yo? Nomás 2 o 3 están convencidos, está bien. ¿Quién es el problema? ¿La ley o yo? Ay, joder, entonces ¿quién era el problema? ¿El marido o yo? A mi marido. Ok. Nos muestra cuán pecadores somos. El pecado es el gran engañador. Y es la libertad en Cristo lo que nos permite comprender cómo opera. Nos aleja de Dios. La ley debía producir vida, sin embargo, el pecado no solo me aleja de Dios, sino que produce muerte al violar la ley de Dios. La Biblia dice que la ley es buena porque tiene su origen en Dios. Dios no puede hacer algo malo. Si tú crees y te han vendido la idea que Dios es malo, que Dios es mataniños, que Dios es genocida, que Dios odia a ciertas personas, no es el Dios de la Biblia. Y no soy yo para defender a Dios, pero sí puedo demostrar bíblicamente que estas percepciones que mucha gente tiene de Dios, no es el Dios de la Biblia. Dios dice que todo lo que le hizo es bueno, y no bueno poquito, dijo bueno en gran manera. Nuestro Dios por naturaleza es bueno, santo, diferente. No podemos ponerle atribuciones humanas y pasiones humanas a Dios. Él está por encima de la naturaleza humana. Él es perfecto en todos los sentidos. Pero este Dios es un Dios de propósitos y de soberanía. Y nuestro Dios dice que la ley y su ley es buena. Y ahora que somos cristianos, ¿sabemos que mentir es malo? ¿Sí o no? Por eso Pablo dice más adelante a otros cristianos, el que mentía, ya no mienta. El que adulteraba, ya no adultere. El que robaba, pues nomás hacienda, porque esos son bien gachos. No robe más. Ya no. El que maldecía, ya no. El que sentía odio, ame. El que no sabía perdonar, perdone. Si codiciabas, deja de codiciar, porque ya te casaste con un nuevo marido. Mujeres tienen esperanza. El que produce el problema no es el mandamiento de Dios, es el pecado, que usa lo bueno para convertirlo en malo.
¿O no? ¿Todo lo hizo Dios? Bueno. ¿Y cuánto es todo? Piensa en todo. ¿Todo es bueno o no? Todo es bueno. Todo. Comida, bebida. Piensa en todo. ¿Pero quién lo hace malo? Mi pecado lo hace malo. Yo soy el que hace las cosas buenas, las convierto en malas. Eres tú. ¿Y sabes que si al hombre moderno y sobre todo el siglo XXI no le gusta esto? Yo estudié psicología 4 años. Y todos los psicólogos y todas las corrientes se sentaban en una cosa. En cómo el ser humano podía salir de los problemas. Y siempre culpó a la sociedad, al ambiente y a la herencia. Siempre culpó, No, ¿dónde creció? ¿En dónde creció? En el DF. No, si no. ¿Qué esperan de los chilangos? Discúlpame, Zuli, pero yo también soy chilango. ¿No le echan la culpa a la ciudad? ¿Cómo era el abuelo? Hombre. ¿Salió qué? Igualito. Hijo del tigre. Pintito. Hasta caminan igual. La herencia, el ambiente. No, si yo era bueno, pero me casé con este y mira. Hice así. Pero nunca la psicología moderna responsabilizó al hombre. Nunca lo responsabilizó. ¿Y sabes qué dice la Biblia? El responsable eres tú. ¿Se siente feo? Sí. Dice, el culpable eres tú. Los judíos tenían un dicho que viene del Antiguo Testamento. Nosotros comimos, mis papás comieron las uvas agrias. Y a nosotros se nos destemplaron los dientes. ¿Qué estaban diciendo? ¿Yo soy así? Por ellos. ¿Cuántos no vivimos engañados de que toda la vida y como soy era culpa de mí, de mi papá? Yo tuve una experiencia personal con alguien que me dijo, no es posible que no abraces a tus hijos y les digas que los amas. ¿Sabes cuál era mi excusa? A mí no me enseñaron. Y me dijo, ¿y eso qué? Aprende. Me regañaron. Y una de las cosas que yo he visto, ahora que estoy casado con Valeria, es que siempre le dice a sus hijos de una forma diferente. Digo, a veces le hacen enojar, pero no siempre. Pero siempre les dice una cosa, que los ama. ¿Es difícil decir que amas a una persona? A veces sí o no. Vuelta a alguien que le te amo. Nomás se ven y hacen. Miren, el problema no era la ley. El problema somos nosotros. El pecado nos vuelve esclavos. La ley viene de Dios, nosotros somos simples mortales y no somos capaces de controlar por nosotros mismos nuestros impulsos pecaminosos. Cuando practicamos el pecado nos volvemos esclavos del pecado. A veces no entendemos por qué seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad que no? Queremos hacer lo correcto y terminamos haciendo lo malo. La ley es buena porque pretende lo mejor para las personas. Los 10 mandamientos son buenos porque vienen de Dios. Y en toda esta discusión Pablo no está despreciando la ley como tal. Su punto había sido que la ley ha sido usada por el pecado como un cómplice involuntario para provocar la muerte. Termino. Ténganme paciencia, por favor, para no dejar la idea. ¿Cuál es el problema con la ley? Nosotros, nuestro pecado, el yo de las personas. La lucha contra el pecado. Aunque terminamos haciendo lo malo, la ley de Dios es buena. El pecado que habita en mí es el verdadero problema. Por eso Pablo quiso llevar a decirnos a todos sus oyentes, todos somos pecadores. La ley no era la mala, tú eres el problema, yo soy el problema. Es el primer paso para entender, es reconocer que somos pecadores. Y el pecado yo lo resumo en una sola palabra, como un teólogo lo dijo y te lo voy a decir textualmente. El pecado es egoísmo.
Repito, el pecado es egoísmo, aunque la Biblia dice que es infracción de la ley. Pero ¿por qué infraccionamos las leyes? Porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Si me dicen que es rojo, yo lo veo amarillo. Y es más, hasta verde se me hizo el semáforo. Yo me lo paso. ¿O no? Sí. No pises el pasto. Ah, ¿cómo que no? Yo lo piso. Y lo que es bueno viene a ser problema para mí. Porque somos egoístas. Porque pensamos en nosotros mismos. Nos centramos en el yo, en el ego. ¿Ustedes piensan que Pablo no era egoísta? Dijo, ¿quién me librará a mí? Porque el mismo Pablo decía, termino haciendo lo que no quiero. Y me vuelvo a dar cuenta con toda mi teología, con todos mis méritos, que soy un verdadero miserable. R.C. Sproul, uno de mis teólogos favoritos, dijo lo siguiente: que cuando pecamos nos volvemos en traidores cósmicos. Así lo dice él. Él dijo, yo soy culpable de traición cósmica. Cada vez que he pecado he afirmado mi voluntad sobre la voluntad de mi Creador. He declarado que yo soy el soberano, no Dios. He obrado en contra de su reino, no a favor. He pecado contra el ser santo e infinitamente justo que no me debe nada. Y decía R.C. Sproul, que murió en el 2017, y si me despierto en el infierno, me daré cuenta de que solo he recibido lo que mi vida merecía. No crueldad, no injusticia, sino perfecta justicia. Porque cada vez que nosotros pecamos, deliberadamente decimos, yo soy el que dicta lo que se hace. Tú puedes decir lo que quieras, Dios, pero aquí se hace lo que yo digo, lo que mi yo quiere. Por eso Pablo llegó a la conclusión, miserable de mí. ¿Quién me librará? Y aquí está la respuesta. Que la gran batalla del 7 al 21, el primer paso es, reconoce que eres egoísta, ¿o no? 2, ¿que eres débil? También. Pablo lo dice en el 20 y 21. 22 al 25, quiero, pero no puedo. Repito, el pecado y la gran batalla. ¿Cuál es la gran batalla? Entre el pecado y el yo, ¿verdad? Ese que todavía te dice, ándale, ¿qué tanto es? Tantito. No pasa nada, hombre. Es más, lo mereces. Dale. ¿Cuál es el problema? Y además nadie ve. Ese es el pecado y el yo en la gran batalla. Y está el quiero, pero no puedo. Decía uno de mis amigos, que era vago, decía, uno es débil y ellas quieren. ¡Ah! Qué bonito se oía, pero la verdad es que ¿cómo terminó? A veces queremos hacer lo correcto porque en el fondo sabemos que lo que Dios manda es bueno. Y Pablo dijo, pobre de mí. Y con esto terminamos, ponte de pie. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que me hace pecar y me separa de Dios. ¿Quién? ¿Tú mismo? No, no puedes. No puedo. Dice, yo soy carnal, decía Pablo. Fíjate cómo decía, cómo se etiquetaba él. Yo soy carnal. Y te lo digo, mientras tú existas y sigas viviendo físicamente, hay algo dentro de ti que se resiste a someterse plena y continuamente a la ley de Dios. Siempre va a haber una batalla. Todos los días. Pablo lo sabía. Y te lo recuerda, mientras vivas, va a haber algo dentro de ti que se resiste a someterse plenamente y continuamente a la ley de Dios. La respuesta a esta solución es Jesucristo. Y Él lo dijo con claridad. Terminó con lo siguiente. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el orden se altera el producto si lo cambias. Para que Cristo pueda hacer una obra en ti, primero tienes que reconocer que Él es el Señor. No se puede. ¿Quién es el amo? ¿O tú o es Jesucristo?
Y es la única solución que Pablo pudo encontrar después de estudiar teología tras teología. Dijo, miserable de mí, hay algo dentro de mí, yo quiero pero no puedo. Y la ley que era buena para mí se hizo mala, pero el problema de la ley era yo. Mi pecado que está en mí, que siempre está diciéndome y hablándome, ándale. Pero hay otro amo, que es Jesús. Cierra tus ojos. En palabra de Lutero, y piensa esto, Martín Lutero dijo, el creyente es simultáneamente justo y pecador. Las palabras parecen resumir muy bien con toda honestidad y claridad el pensamiento. Una tensión de la vida cristiana. Una convicción de victoria en Cristo, pero también una conciencia de pecaminosidad. No estás solo, no estás sola. Cristo sí pudo. Y a veces tendrás caídas. Y a veces sentirás que estás en victoria, pero otra vez dirás, miserable de mí. Otra vez. Pero piensa en Jesús, que Él pagó todo por ti. Y que te ama. Y que te quiere dar verdadera libertad a todos nosotros. Pero nunca olvides esta eterna lucha y esta tensión. ¿Y sabes cuándo vamos a terminar? Cuando te mueras. Cuando yo me muera. Se va a pagar todo. Las luchas van a terminar, pero mientras vivamos, sometámonos a la soberanía de Jesús y al poder de su Espíritu Santo para vivir como debemos vivir. No por obras, no por desempeño, en gracia. Y cada día diré, ocupo tu gracia, tú ya me conoces y yo me conozco, Señor. Ayúdame hoy, con mi boca, con mis pensamientos, mis actitudes, con mi ojo alegre, con todo eso ayúdame, Señor. Cada día al trono de la gracia para hallar ayuda y oportuno socorro. Está a tu disposición, amigo. Señor, gracias por tu palabra. Libres de la ley, pero siervos de Jesús. Y entonces la ley que es buena se cumplirá sin pensar que es una obligación. Disfrutaremos no mentir, disfrutaremos no codiciar, amaremos a nuestro cónyuge sin pensar en otra persona. Amaremos a nuestro prójimo, pero sobre todo a ti, sobre todas las cosas. Te damos a ti la gloria en tu nombre, amado Jesús. Lo decimos.